Se oye. Ah, no se oye. Bueno, yo no oigo nunca. Bueno, a presentarles a don José Luis Gonzalo, que nos va a deleitar ahora con una serie de curiosos estudios que ha hecho. Pero, en fin, quien lo va a presentar va a ser nuestro vicepresidente segundo aquí presente. Y te cedo la palabra por consiguiente. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos la satisfacción de poder escuchar en nuestra sede, reiniciando el curso académico, al profesor doctor don José Luis Gonzalo Sánchez Molero. Sus estudios son de Geografía e Historia en la Universidad Complutense, especializándose en Historia Moderna. Se doctoró en el año 1997 con una tesis que trató sobre el erasmismo y la educación de Felipe II. Fue becario postdoctoral en la Universidad de Alcalá de Henares y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense y es presidente de la Comisión Académica de Doctorado en la Facultad de Ciencias de la Documentación, en la que, como he dicho, ahora es el decano. Es además vicesecretario de la Asociación Española de Bibliografía. En la Facultad de Ciencias de la Documentación y de Filología ha impartido distintas asignaturas. Voy a citar algunas que tienen mucho que ver, naturalmente, luego con sus trabajos de investigación y publicaciones, como son Historia de la Cultura Escrita, Géneros literarios y transmisión de textos, la historia del libro, digitalización y preservación y difusión de colecciones, etc. Sus líneas de investigación académica son diversas, pero podemos destacar sobre la bibliografía cortesana en España durante el siglo XVI, el erasmismo en España, la pedagogía en la Edad Moderna, la obra de Miguel de Cervantes, de especial significación en este año de su centenario, el libro antiguo en Oriente, etc. Desde el año 2004 forma parte de ocho proyectos de investigación que tratan sobre las obras de Miguel de Cervantes, de Erasmo de Róterdam, sobre la literatura hispánica medieval, la historiografía e historia y la catalogación de encuadernaciones. Sus publicaciones son múltiples, que parten de estas líneas de investigación, pero voy a citar algunas, como es, por ejemplo, Felipe II, la educación de un felicísimo príncipe, la epístola a Mateo Vázquez, historia de una polémica literaria en torno a Cervantes, el César y los libros, un viaje a través de las lecturas del emperador, desde Gante a Yuste, el libro en la corte española de Carlos V, el caballero, la muerte y el libro, las lecturas del emperador en Yuste, la heráldica de Felipe II, etcétera, etcétera. Por todo ello, por esta larga y brillante trayectoria académica, ha obtenido diversos premios, entre ellos el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España, otorgado por esta institución por el trabajo La Librería Rica de Felipe II, un Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo, otorgado por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Campanario, por el trabajo Regia Biblioteca, y premio a la mejor coedición con una editorial privada en los 17 premios nacionales de edición universitaria, premio que se otorgó a la obra Felipe II, la educación de un felicísimo príncipe. Bien, con esta breve presentación, porque si fuese toda la que merece, pues ya no había conferencia, pues no habría tiempo, le vamos a tener ahora el placer de escucharle hablándonos de Carlos de Gante, de duque de Borgoña a rey católico, los años críticos a través de sus libros. Muchas gracias. No sé si se me oye, tengo que dar... Pues muchas gracias a la Asociación Española de Hidalgos por haberme invitado a participar con ustedes de este ciclo de conferencias sobre diferentes temas.
y naturalmente no solo a la Asociación Española de Hidalgos, sino también quiero referirme a mi compañero en la facultad y también compañero suyo aquí en la asociación, el profesor José María de Francisco Olmos, que ya tuve el placer de escucharle hace algunos años en una conferencia sobre la Sábana Santa, y bueno, pues aquello fue memorable, y yo no creo que vaya a dar una conferencia tan memorable como aquella, pero sí voy a intentar transmitirles los conocimientos y la pasión que siento sobre el libro antiguo en este caso, y como bien se ha explicado, se deduce del currículum vitae breve que ha leído el vicepresidente, entendido así, pues me ha interesado muchísimo los fondos bibliográficos relacionados con los Austrias mayores, desde Juana la Loca, Felipe el Hermoso, hasta Felipe II, Juana de Austria e incluso el príncipe Don Carlos. En este caso les voy a hablar de los libros del emperador Carlos V, cuando todavía no era emperador Carlos V, cuando era un joven duque de Borgoña y cuando era un primer rey de Castilla de dudosa legitimidad desde el punto de vista de la titulación que se había otorgado casi a sí mismo en 1516. Y lo vamos a hacer no sobre el documento de archivo, no sobre el documento pictográfico, ¿no se escucha? Regular. No. Claro, eso estaba encendido. Más todavía. ¿De qué parte? A ver si me le... A lo mejor pues hablo más cerca del micrófono. Como decía, lo que deseaba era transmitirles el interés por el libro antiguo, en este caso aquellos libros que manejaron los monarcas de la Casa de Austria durante el siglo XVI, lo que llamamos los Austrias mayores, y acercarnos a la figura del emperador Carlos V, no desde el punto de vista del documento de archivo, o desde el punto de vista del documento pictográfico, del documento artístico, sino acercarnos a través de las lecturas, de los libros que este monarca tuvo a lo largo de su vida, y que parte de ellos se encuentran en la Biblioteca Real de Bruselas, y otra parte, los libros que trajo a Yuste, se encuentran actualmente la mayor parte en la Real Biblioteca del Escorial. El libro, la lectura, el libro antiguo, pues puede parecer una fuente documental de difícil interpretación, pero lo cierto es que los libros nos hablan, y en el caso del emperador veremos que nos hablan todavía más, por el hecho de que él no fuera especialmente aficionado a los libros, de tal manera que cuando tenía libros era porque esos libros le interesaban, no porque aquellos libros los tuviera en su palacio, en su biblioteca por coleccionistas. He preferido limitar esta conferencia no a todos los libros que tuvo Carlos V a lo largo de su vida, especialmente porque entre las obras de las que soy autor y que se han citado está esta, el César y los libros, donde hago un recorrido por todos los libros y lecturas del emperador hasta su muerte en Yuste. Y por tanto, existiendo ya un libro al respecto, lo que he querido es incluir algunas novedades recientes al respecto y sobre una etapa que me parecía especialmente interesante, que es la etapa de la juventud del emperador, entre su nacimiento 1500 y su llegada a España 1516-1517, buscando en esos libros cuál era el modelo político que se estaba gestando en torno al joven heredero y primerizo monarca que conocemos. La conferencia la he dividido en tres partes. En primer lugar, haremos un breve repaso sobre el perfil lector del César Carlos. Después veremos qué tipos de lecturas y por qué tuvo siendo duque de Borgoña, mientras que estuvo en los Países Bajos hasta su viaje a España. Y finalmente veremos los libros que se generaron en Castilla para hispanizar, castellanizar al monarca entre 1516 y 1517. E incluso veremos, quizás que sea la parte más interesante de la conferencia, como final de la misma, cómo algunos libros se cambió de tal manera el contenido del mismo, la portada, para dulcificar el problema político que llevaba consigo la sucesión entre Carlos o su hermano Fernando.
Como digo, en primer lugar, empezaremos por hablar de ese perfil lector del César Carlos. Una cosa que tengo en cuenta y que quiero transmitirles es que la mejor biografía de Carlos V reside en sus libros y en sus cartas. Las cartas las conocemos, no digamos ya el corpus documental que hizo en su momento el profesor Manuel Fernández Álvarez. Por lo tanto, esa es una cuestión que ya han estudiado otros y que todos conocemos. Y la parte que yo he trabajado es la de los libros. Bien, cuando hablamos de los libros, la primera duda que surge es, bueno, Carlos V no es un monarca que sea precisamente conocido por su bibliofilia, por su amor por la cultura literaria, sino que más bien es conocido por su afición hacia una cultura caballeresca, hacia un lenguaje cortesano, no era precisamente muy ducho en idiomas como por ejemplo el latino o el griego. Desde luego no tenemos a un monarca humanista y por lo tanto, ¿cómo es posible que a través de los libros de una persona que no está considerada como un monarca letrado o literario o bibliófilo se pueda llegar a un retrato tan interesante del mismo? Bueno, pues aunque eso es verdad, no fue un monarca muy inclinado por la lectura y él solo viajó con una biblioteca pequeñita de unos 40 o 50 volúmenes a lo largo de su vida. Hay que tener en cuenta también que es muy diferente. Claro, Felipe II es un monarca sedentario, es un monarca bibliófilo, es un monarca que tuvo una educación humanística y creó grandes bibliotecas. Pero claro, un monarca sedentario, un monarca que está viajando por toda Europa, desde luego no podemos pensar que iba acompañado de libros. Por lo tanto, iba acompañado solo de los libros que él consideraba que le interesaban especialmente, de manera personal. Y ahí en ese momento es cuando se nos está ofreciendo ese retrato. Felipe II fue un gran bibliófilo, y no digamos el abuelo de Carlos V, el emperador Maximiliano, que además fue un gran promotor de la imprenta y de la publicación de libros de todo tipo en el Imperio alemán. Tuvo efectivamente pocos libros, pero como ya se va intuyendo por cómo voy hilvanando las diferentes cuestiones de esta conferencia, tiene una ventaja. Son libros, pero fue una biblioteca personal. Y en consecuencia sus libros nos hablan mucho más del lector que los poseyó que de otros lectores con muchos más libros, en los cuales resulta difícil distinguir entre esos 1000 cuáles realmente los compró porque le interesaban, cuáles los tenía pues porque había que tenerlos. Como el monarca es bastante poco dedicado, tiene bastante poco interés hacia la lectura de libros, hacia la cultura literaria en general, pues no ha de sorprender que también eso se refleje en la propia documentación de archivo. En las cartas de Carlos V, pocas veces le vamos a ver hablar, preguntar, inquirir sobre algún libro, porque él tenía sus 50 libros y no era una cuestión. Sin embargo, cuando uno va a la correspondencia de Felipe II, y yo he tratado muchísimo la correspondencia de Felipe II, aparte de Felipe II no paraba de escribir, pues uno se encuentra que está hablando de la Armada Invencible y al mismo tiempo le está preguntando al secretario qué libro es este que te ha mandado Plantino, y qué tendrá que ver la Armada Invencible con el libro que te ha enviado Plantino. Pero Felipe II era un bibliófilo y esa pasión acababa surgiendo en el documento. En el caso de Carlos V eso no lo vamos a encontrar porque él no lo escribió, no generó esa documentación, no tenía para él un especial interés preguntar a ese respecto a través de las cartas. ¿Cuál es la documentación de archivo de que disponemos? Los inventarios de sus bienes. Inventarios de sus bienes que en su mayor parte no son los bienes de su biblioteca, sino que son los bienes que existía en todo su palacio o a lo largo de un viaje. Tenemos varios inventarios, el de 1517, el de 1536, el de 1542 y por último tenemos el de 1558. Cada uno de ellos tienen diferente razón de ser y diferente contenido. El de 1517 es una lista de bienes que se trajo en su primer viaje a España, donde aparece una biblioteca de viaje, muchos libros de Sansón de Gesta, de libros de caballerías de entonces, para libros de ocio, de entretenimiento para el viaje. Los inventarios de 1536 y 1542 son inventarios del Palacio Real de Bruselas, donde hay una magnífica biblioteca, lo cual puede confundir con respecto a que esos son los libros de Carlos V. La mayor parte de los libros que aparecen son los libros de su tía Margarita de Austria. Carlos V no los movió allí y Carlos V prácticamente ni los tocó. Veremos la razón por la cual esa magnífica colección de 1000 ejemplares de códices iluminados
que existía en el Palacio Real de Bruselas, él curiosamente consideraba que eran libros para mujeres, porque eran de su día, y no los consideraba libros propios de hombres. En esos casos nos sorprende, nos sorprende. Y luego, por último, tenemos el inventario de 1558, que ya es el inventario de los libros que llevó consigo Ayuste. Les he puesto en imagen un cuadro de Arenberg, que es el único en el que Carlos V aparece con un libro. A Carlos V le podemos ver con espadas, con el cetro, con el orbe, con cualquier armadura, caballo, Tiziano, etcétera, etcétera. Pero el único libro, el único cuadro, retrato, donde aparece con un libro, lo tenemos aquí. Esto también es significativo, ¿no? Pocas veces que el monarca se representa con un libro que por la encuadernación podemos entender que es un libro de horas, un libro de rezo, porque como ven ustedes tiene unas perlas que lo decoran. Eso indica que es un libro litúrgico, un libro de rezo, es un libro personal, no un libro de lectura cotidiana. Bien, dicho esto sobre el perfil lector del César Carlos, sobre su pobreza, pero también su riqueza final, si queremos acercarnos al monarca, es contradictorio, pero tiene todo su sentido, pues vamos a ver, en cierta forma, qué libros le leyeron a Carlos V o le proporcionaron, y no estoy hablando mal, le leyeron y le proporcionaron, porque en la corte era muy habitual, no tanto que el monarca leyera o que el niño duque de Borgoña leyera, sino que fueran sus pajes, sus maestros, quienes le leyeran los libros. Eso era muy habitual. Bueno, pues en este primer periodo, que es el que podemos citar como el del duque de Borgoña, cuando todavía no ha decidido proclamarse rey de Castilla, entre 1500 y 1516, pues sabemos por esos inventarios, los de Margarita de Austria en un primer momento y los de 1536 y 1542 posteriores, que no modifican los contenidos de la biblioteca porque se quedó como una biblioteca prácticamente fosilizada cuando muere Margarita de Austria en 1531, vamos a encontrar lo que se llaman los libros de la Cámara, es decir, los libros personales de Margarita de Austria y luego de Carlos V y de su hermana María de Hungría, y luego los de la Sala Alta, que se encontraba anejo al mismo. Y después vamos a encontrar ya la librería portátil del monarca, los libros que él sí se llevaba, dos bibliotecas, digamos, de aparato, de representación cortesana, palatina, pero luego teníamos los libros que el monarca eran los que se llevaba en arcas a lo largo de sus viajes. Bueno, pues en esa cámara lo que se guardó en pupitres, es la expresión francesa que se emplea, realmente son estanterías donde se colocan los libros en planos inclinados, pues ahí estaban en esa cámara los libros de Margarita de Austria. Libros, Margarita de Austria es una gran bibliófila, como su padre, el emperador Maximiliano, y sobre todo es una bibliófila con una clara orientación dinástica. Hay que tener en cuenta que cuando muere Carlos el Temerario, en la batalla de Nancy, los cortesanos, los nobles de Carlos el Temerario, que saben que solo tiene una hija y por lo tanto consideran que el ducado de Borgoña a partir de ese momento queda desmantelado y que los reyes de Francia se van a apoderar de él, pues rapiñearon, no sé si es la expresión más exacta, pero fue lo que hicieron, una rapiña de todos los bienes que dejó Carlos el Temerario. Bienes de oro, de plata y también su biblioteca. No ocurrió ese desmantelamiento del ducado de Borgoña. Maximiliano se casa con María de Borgoña, la hija de Carlos el Temerario, y salva el ducado de Borgoña en la parte de los Países Bajos, pero ya sabemos que el ducado es incorporado por los reyes de Francia, cosa que siempre se va a reclamar por parte de Carlos V, que decía mi patria es Borgoña, no decía mi patria Castilla, mi patria Borgoña en el sentido de donde yo he nacido y de dónde es mi linaje como duque de Borgoña. Pues Margarita de Austria, cuando eso se asienta, se consolida y ya es nombrada lugarteniente del reino, que sabe que Felipe el Hermoso muere en 1506, entonces la gobernación va a quedar en Margarita de Austria. Su hermana se va a dedicar a una política de adquisición retrospectiva. Va a ir llamando a las puertas, entre comillas, de aquellos nobles, descendientes de aquellos nobles de la época de Carlos Temerario, y les va a ir preguntando: los libros, ¿qué tenéis? ¿Cuáles son vuestros? ¿Y cuáles son de mi abuelo? Y entonces, de una manera muy educada y palatina, y pagando, va a ir recuperando los libros de Felipe el Atrevido, de Carlos el Temerario, es decir, los duques de Borgoña de la Casa de Valois. Es una política de adquisición retrospectiva.
libros de carácter dinástico, que son los que hoy tenemos en la Biblioteca Real de Bruselas. Pues bueno, todo eso fue gracias a que Margarita de Austria los fue recuperando a lo largo de los años. ¿Qué hacía Margarita de Austria con esos libros? Bueno, pues aparte de una biblioteca dinástica, era una biblioteca que ella, que era una gran lectora, empleaba para entretener su ocio literario con las damas de su corte. Y en consecuencia, mientras ella vivió, esos libros de la Cámara, Carlos V de la corte los consideraba como libros para mujeres. Hoy los tenemos claramente como libros dinásticos, como libros de duques varones. Pero Margarita de Austria, cuando los compra, los destina a esa política de recuperación, pero también se entretiene con sus damas. Cuando muere en 1531, habría que suponer que esa magnífica biblioteca de los antepasados de Carlos V, mi patria Borgoña, Carlos V habría tenido un enorme interés por inmediatamente hacerse con ellos, sobre todo si tenemos en cuenta que Margarita de Austria murió sin descendencia y que el único heredero era su sobrino Carlos. Sí, fue su único heredero, y Carlos V los heredó formalmente, como todos los bienes de su tía. Pero esos libros nunca salieron de la Cámara. Carlos V tomó una decisión extraña, y es que los cedió en usufructo a su hermana María de Hungría. Es decir, los cedió a una mujer, porque consideró que tenían que seguir siendo libros para la lectura femenina. De tal manera que cuando hablamos del perfil lector de Carlos V, mucho cuidado, porque quizás vamos a los documentos. Y los documentos de 1536, los inventarios, o los inventarios de 1542 nos dicen: Carlos V tenía el libro de ajedrez de Felipe el Atrevido. Sí, lo tenía y era de su propiedad, pero lo compró Margarita de Austria, y cuando los heredó Carlos V, se los cedió en usufructo a su hermana María. Él no mostró mayor interés por él. Por eso el documento puede darnos lugar a un retrato distorsionado de lo que realmente leía Carlos V. Ahora, en esa misma biblioteca había una sala alta, y en esa sala alta estaba la colección de los libros que sí habían pertenecido o pertenecían a Carlos V, que son fundamentalmente libros que se le van a comprar durante su periodo, digamos, de juventud, entre 1500 y 1516. Traducciones al francés de la Biblia, traducciones al francés de los Santos Padres, libros de literatura en francés o libros de literatura política, caballeresca en francés. Luego hablaremos con detalle de ellos y por qué ese tipo de lecturas. Y también encontramos, y eso es muy interesante, cuando uno lee el inventario, pues claro, ya no está allí, pero las personas que hacen el inventario, pupitre 1, pupitre 2, pupitre 3, pupitre 4, la cámara, la sala alta, y llegaron, cuando llegan a la sala alta, llegaron a ese bufete o banco, que aparece ahí en mi, aquí lo cuento un poquito en detalle. Y hay un bufete o banco donde hay una serie de libros, que son todos libros impresos, y que están impresos entre 1520 y 1532. Estoy hablando del inventario de 1536. Claro, esos libritos sí son de Carlos V. Ahí, por ejemplo, encontramos las obras de Vives, obras de Luis Vives, dedicadas a Carlos V. Ahí está ese impreso, que Vives le regaló a Carlos V. Son los libritos que Carlos V va reuniendo entre 1520 y 1532 y los va dejando en ese bufete, en ese banco. Y allí se quedaron desde 1532 hasta 1536, que vuelve a España. En 1558, cuando se hace el inventario, siguen en el bufete. Es decir, Carlos V los recibió, Carlos V los fue colocando en ese bufete, pero Carlos V no se los llevó, los dejó ahí. Para él no tuvo interés el libro de Vives, porque era en latín, y Carlos V no leía latín. Muchas gracias, te doy una pensión, pero yo no me llevo el libro de Vives porque no lo leo, como tampoco leo los libros de Erasmo, de Rotterdam. La Institutio Principis Christiani nunca fue leída por Carlos V. Sin embargo, la imagen, esa imagen que tenemos y que ha llegado hasta la actualidad, como en este cuadro que está en el Museo d'Orsay en París, donde se ve a Erasmo de Rotterdam dando una lección al joven Carlos, que está sentado en el trono y al lado su tía Margarita de Austria. Eso es una ficción historicista del siglo XIX. Erasmo de Rotterdam nunca dio clase a Carlos V, y Carlos V, la Institutio, pues le vino muy bien desde el punto de vista de la propaganda política, que en toda Europa se difundiera que el gran humanista de la época
le hubiera dedicado un libro sobre el buen gobierno. Carlos V encantado, pero leerlo en latín, imposible. Sí adquirió la influencia del pensamiento erasmista, pero no adquirió la influencia porque leyera el libro, la adquirió por otras cuestiones, porque personalmente sí creía en las ideas de Erasmo. Otra cosa es que las fuera capaz de leerlas en un libro. Bien, tenemos esos libros de la sala alta, y esos libros de la sala alta hay que analizarlos en función de lo que sabemos sobre la educación de Carlos V. Entonces, sobre la educación de Carlos V sabemos bastante, afortunadamente, y lo que sabemos es que para él no se hizo un programa pedagógico muy sólido. Desde luego, hay que recordar que la educación del príncipe cristiano es de 1516, ya Carlos tiene 16 años, o para decir a Carlos voy a educar, no, a los 16 años ya no iba uno a clase, a la escuela, primero siendo un monarca. Claro, ¿por qué no tuvo un programa pedagógico sólido? Eso sorprende en cierta forma, porque si lo comparamos con la corte de los reyes católicos, la diferencia es abismal. El príncipe don Juan tiene una magnífica educación desde el principio, una educación humanística. Carlos, que está en la esplendorosa corte de Borgoña, no tiene esa magnífica educación. Claro, eso se debe a varios motivos. Si hacemos la comparación con la corte de los reyes católicos, el príncipe don Juan, único heredero, se educa al cuidado de sus padres, es decir, Isabel la Católica no los separa de su lado prácticamente en ningún momento hasta que se casa. Y por lo tanto hay un programa pedagógico dirigido desde el principio por los reyes, que lo valoran mucho. Pero en el caso de Carlos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con dos padres, que podríamos decir que entonces era una familia, una pareja con ciertos problemas de relación, no se ponían de acuerdo en nada, pues menos sobre la educación de los hijos. Y también tenemos en cuenta que entre 1500 y 1506 o no está el padre, o no está la madre, o no está ninguno de los dos en Bruselas, ni en la corte de los Países Bajos, porque realmente están en Castilla peleando por la sucesión de los reyes católicos. Quizás entre 1500 y 1506 eso tiene poca importancia, porque evidentemente en aquella época a un niño y a una niña se iniciaba su educación. Se esperaba a los 5 o 6 años para iniciar su educación. Pero sí se podía haber hecho un programa pedagógico, porque los reyes católicos sí lo hicieron para sus hijos, lo tuvieron muy claro al principio. Como los padres no se preocupan de este asunto, no se hace un programa pedagógico y especialmente nadie se espera que en 1506 muera el padre, muera Felipe el Hermoso. Justo en el momento en que ya hay que decir, bueno, pues vamos a... el padre, el duque, muere, el rey de Castilla, y muere fuera de los Países Bajos. Y eso, evidentemente, vuelve a cortar, en ese momento que debíamos de hacer ese programa, lo corta. Hay un momento bonito, desde el punto de vista pedagógico, que es que la educación se entrega a Margarita de Austria. Muere el hermano, Margarita de Austria es nombrada gobernadora y tutora del joven Carlos y de sus hermanos, y hermanos no, porque el hermano Fernando está en Castilla, de las hermanas que se encuentran en los Países Bajos, y Margarita de Austria, pues ya les he contado, creo que lo suficiente de ella, como para darse cuenta que Margarita de Austria estaba perfectamente capacitada, como magnífica émula de su padre Maximiliano, para darle esa educación humanística y sobre todo esa biblioteca que tiene. Sí, pero hay un problema. Esa educación se inicia con muy buen pie, pero en 1509 los diferentes problemas políticos que hay en los Países Bajos hace que sea desplazada del poder por Guillermo de Croÿ, el señor de Chevres, que decide que Margarita de Austria es demasiado proclive al emperador Maximiliano, es decir, a la política alemana. Y a los nobles borgoñones, a los nobles flamencos, a los nobles neerlandeses, como los queramos denominar, no les interesa que Margarita de Austria lleve la política de los Países Bajos, porque ellos pretenden un acercamiento a Francia y Maximiliano no está en ello, tampoco Felipe el Hermoso estaba en ello. Dan un golpe palatino, entre comillas, porque claro, Maximiliano dice, ¿qué estáis haciendo? Es mi nieto. Dan un golpe palatino, Margarita de Austria pues tiene que dimitir, entre comillas, y Guillermo de Croÿ es la persona que a partir de ese momento va a dirigir la educación del joven Carlos. ¿Cómo es la educación que Guillermo de Croÿ da a la educación de Carlos V? Bueno, pues ya sabemos lo que dice al respecto,
Fray Prudencio de Sandoval, cuando escribe su historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. La primera edición es de 1604-1605, ese grabado que tienen ahí es de la edición pamplonesa de 1614, y Fray Prudencio de Sandoval dice algo que después ha pasado a toda la historiografía. Quisiera Adriano que el duque, Carlos, se aficionase a las letras y por lo menos que supiera la lengua latina. Se refiere a Adriano de Utrecht, el maestro de Carlos V. Pero el duque se inclinaba a las armas, caballos y cosas de guerra. Culpan en esto a Guillermo de Croy, señor de Chevres, su ayo, que por hacerse muy dueño del niño y ganarlo para sí, solo le quitaba los libros y ocupaba en armas y caballos, que sería bien fácil por ser más inclinada a aquella edad a estos ejercicios que a las letras. Supo bien el duque Carlos las lenguas flamenca y francesa, su patria, las lenguas alemana, italiana y mal la española hasta que fue hombre. Entendió algo de la latina. Sorprende que siendo Adriano de Utrecht un gran escolástico, incluso cercano al humanismo y un autor de obras latinas, al final su pupilo no supiera latín. Fue así. Guillermo de Croy le quiso dar una mala educación, en el sentido que dice Sandoval, o que interpreta Sandoval, para justificar a Carlos V. La culpa no es de Carlos V, la culpa fue de su ayo. O Guillermo de Croy no estaba haciendo realmente nada que la corte borgoñona interpretara negativamente. Porque esto lo dice Sandoval un siglo después. Pero nadie dice eso en los Países Bajos, cuando Carlos está educando allí, excepto los castellanos. ¿Qué es lo que ocurrió con esa educación? Ahí tenemos a Guillermo y al jovencito duque de Borgoña. Entonces, claro, esa actitud, por lo que dice Sandoval, se ha interpretado como una forma de tener al niño bajo su estricta autoridad. Hay que preguntarse si los libros eran tan dañinos como que le iban a llevar a dudar del señor de Chevres y a romper con él, o que Adriano de Utrecht iba también a dar un golpe de estado porque le daba clases de latín y de griego. Pues no parece que esa fuera la razón. La verdad es que el programa educativo, si vamos a esos libros de la Sala Alta que se desarrolló con respecto a Carlos V, no era un programa educativo pobre, era un programa educativo que estaba en perfecta consonancia con la mentalidad nobiliaria borgoñona y con los intereses políticos de la nobleza neerlandesa. Por lo tanto, a Carlos no se le estaba educando mal, se le estaba educando como se había educado a Felipe el Hermoso y como se había educado a Carlos el Atrevido, que son los verdaderos modelos que tiene Guillermo de Croy. Claro, ¿por qué decimos eso? Lo que vamos a encontrar son fundamentalmente libros en francés. Esos libros son códices iluminados, preciosos, del siglo XV. ¿Qué lee Carlos V? Lee lo mismo que lee un noble neerlandés de la época. Guillermo de Croy y ningún otro noble borgoñón de entonces leía latín, ni falta que la hacía, como probablemente a muchos nobles castellanos. Eso de que aquí en España Isabel la Católica se empeñe en que la nobleza y los hijos de la nobleza aprendan latín y creen una escuela de los pajes, eso en los Países Bajos se considera innecesario. Latín, ¿para qué aprender latín si no vas a ser eclesiástico? Lo que le hacen leer al príncipe son los clásicos en francés, la Biblia en francés y los Santos Padres San Agustín en francés, en libros magníficamente ilustrados. Carlos V se salió a la Biblia en francés y hasta el fin de su vida leyó la Biblia en francés, incluso en justo hasta que la Inquisición se da cuenta y empieza a decir esto no. Lo cual sorprende a los cortesanos neerlandeses que están en Juste, dicen, es que con el emperador solo leemos francés y en los Países Bajos la Biblia en francés no está prohibida. Se quedan como sorprendidos. Carlos V lee a San Agustín en francés. ¿Eso significa que no conocía a San Agustín? No, porque no lo leyó en latín, lo leyó en francés. Carlos V leyó muchísima historia y muchas crónicas medievales en francés, veremos algunos ejemplos, pero eso no significa que no leyera o que no le leyeran en su corte. Tenía una formación bastante amplia. ¿Que él tenía una inclinación por las armas más que por las letras? Sí, pero eso era inclinación propia. Pero él leyó muchísimo. Otra cosa es que lo entendiera como me obligan a leerlo y luego allí se quedará todo en el Palacio Real de Bruselas. En esos libros, como están ustedes viendo, hablo del francés, del franceses, y también aparecen muchos libros que ellos llaman en tiois, que es el neerlandés, el término que entonces. Porque claro, lo que interesa
en ese estado polilingüístico que son los Países Bajos, es que su heredero, su futuro gobernante, sepa hablar la lengua de sus súbditos y sepa jurar los fueros, las leyes de las diferentes ciudades y territorios los que va a ser heredero. No hay prácticamente nada en alemán, no hay prácticamente nada en castellano. Que no hubiera nada en castellano entre 1506 y 1516, 1515, no es especialmente problemático. Es decir, ni siquiera había una censura al respecto. La censura aparece cuando viene a Castilla, entonces ya sí se preocupan los nobles borgoñones. El problema no era Castilla, el problema era Alemania. Es decir, al príncipe no le dan a leer libros en castellano por una razón absolutamente que probablemente ni existía y llegaban allí. Lo que no le dan a leer es nada en alemán, porque para ellos el problema es la injerencia alemana en los Países Bajos, es decir, Maximiliano. Sorprende que un Maximiliano que en estos años escribe y hace publicar una serie de loas a la Casa de Austria, una serie de loas al Imperio, una serie de loas al propio Maximiliano, esos magníficos post incunables del Zollerdam, ese poema épico sobre la relación de Maximiliano con María de Borgoña, cómo la conquista, la enamoras, logra casarse con ella, etcétera, etcétera, que son libros que se imprimen entre 1515 y 1517, magníficamente ilustrados. Carlos V Carlos V no se los dio. O sea, Maximiliano los imprime, pero Carlos V no se los da. Los recibe después, cuando muere su abuelo y cuando él va a Viena es cuando ya por fin le dan ejemplares. Ahí sí que hay una censura. Pero como digo, es un problema con Alemania. Quieren formarle como un príncipe borgoñón. Lo de Castilla les preocupa bastante poco, porque Castilla tiene la sensación de que eso es, hoy diríamos, el norte de África, y así vinieron aquí, evidentemente a saquear, pero les preocupa mucho Alemania, porque la tienen al lado. Eso sí es una amenaza importante, y los nobles borgoñones quieren controlar al joven Carlos y su política posterior. Como he dicho, aquí tenemos pues voy a hacer un pequeño repaso sobre algunos de los libros que tenía en esa cámara alta, y por ejemplo encontramos las Crónicas de Jerusalén abreviadas en este magnífico ejemplar iluminado, que además tiene este formato apaisado, que es muy curioso, y que además es un libro muy infantil. Hoy lo vemos, y nos lo vemos como un códice bajo medieval, magníficamente ilustrado, pero ya por ejemplo nos llama la atención dos cosas. Uno, el hecho del formato apaisado, parece un álbum. Dos, está magníficamente ilustrado. Y luego si ven ustedes en la parte de abajo, hay una serie de redondelillos. Luego el propio título, las Crónicas de Jerusalén abreviadas. ¿Por qué abreviadas? ¿Y por qué las Crónicas de Jerusalén? Bueno, Carlos V tiene una mentalidad cruzada. Recuperar la Tierra Santa, recuperar Jerusalén. Claro, que viene de aquí. Y dirán ustedes, ya, pero ¿eso qué tiene que ver con los Países Bajos? ¿Por qué en los Países Bajos le hacen leer este libro? ¿Qué tiene que ver esto con los borgoñones? Claro, cuando uno va a la historia de las cruzadas, ¿quiénes son los caballeros que van a reconquistar Tierra Santa en la época de las cruzadas? Aparte del famoso Ricardo Corazón de León, que va y vuelve, los reinos latinos son reinos creados por nobles que proceden de Borgoña y de Francia. Los antepasados de los mismos nobles que estaban en Bruselas. Es una parte de la historia de Borgoña. Y los nobles borgoñones lo entienden como una parte de su historia familiar y como una parte de la historia de esa patria Borgoña común. Eso interesa que Carlos V lo lea. ¿Lo lea cómo? Es un niño que le hace una crónica abreviada. Una crónica abreviada que él puede leer, como ven ustedes, las dos hojas al mismo tiempo. Y en la parte de abajo tiene la chuletilla. Claro, hoy no lo vemos como libro para un niño, pero es un libro para un niño. Entonces tiene su sentido, ¿eh? Luego tiene otros libros, como estas obras, como digo, son todos libros magníficamente iluminados, pobreza lectora, pero qué riqueza de libros. Y aquí llegamos ya a la última parte de mi conferencia. Los libros ya para un emperador cristiano, de Brujas a Bruselas, donde me voy a centrar únicamente en la parte castellana. Hasta 1514, 1515, 1516 no se empieza a vislumbrar que Carlos va a heredar entre comillas, porque Juana no ha muerto, nunca heredó, hasta el final de su vida, el trono castellano. Y aquí se produce una pugna política importante.
parte de la nobleza castellana, nobleza española en general, prefiere que tras la muerte de Fernando el Católico, el gobierno de Castilla recaiga en el infante don Fernando, el hermano pequeño de Carlos V, que ha sido criado en Castilla y que sabe castellano. El Calmán la han educado leyendo las crónicas del Cid. Una educación perfectamente paralela a la de su hermano Carlos, pero castellanizante. Y sin embargo tenemos luego otro bando, el de los isabelinos, que es partidario, bueno, pues de cumplir con la legalidad sucesoria. Carlos es el hermano mayor, será extranjero, no lo hemos visto nadie, pero es el heredero, el sucesor, claro, de Juan. Fernando es un nombre. El partido fernandino está patrocinado por el arzobispo Deza, arzobispo de Sevilla. El partido isabelino, en el sentido de los que siguen un poquito la política de Isabel la Católica, está patrocinado por el verdadero gobernador, que es el cardenal Cisneros. Bueno, cuando Carlos V ya va a venir, Carlos I todavía, pues entonces es cuando aparece el problema de que ¿qué hacemos con este chico que viene? ¿Qué hace este chico? ¿Qué sabe este chico? Y entonces es cuando llegan las cartas alarmantes del obispo de Badajoz diciendo, como en este caso, oye, que no le han enseñado una palabra de castellano, que no sabe nada de España, que tenemos un problema importante. Tenemos un problema importante. Y a partir de ese momento, Cisneros va a iniciar una política de impresión de libros dirigidos hacia el emperador Carlos para favorecer su castellanización cuando llega, pero también libros pensados, porque son libros impresos, para ofrecer a la sociedad castellana una imagen hispanófila, vamos a llamarlo así, del nuevo soberano al que nadie conoce y al que de todo el mundo sospechan que no va a ser muy castellano. Tendríamos, por ejemplo, una serie de libros que van a reflejar esa lucha entre el partido fernandino, que quiere que el lugarteniente sea el infante don Fernando, y el partido isabelino, el patrocinado por Cisneros, que quiere castellanizar y promover la sucesión de Carlos. Los libros patrocinados por Cisneros son bien conocidos, y quizás voy a empezar por ellos. Como son tan conocidos, pues vamos a empezar por ellos. ¿Qué va a hacer Cisneros? Por ejemplo, publicar las décadas de Pedro Mártir de Anglería, y lo hace en 1516, y dedicárselas al príncipe Carlos, rey católico. Es decir, ya ligarle con la historia en Indias de la monarquía. Y después ligarle también con el pasado medieval de los Trastámara, aquella crónica de Juan II, que según se dice en el prólogo, se había hecho la impresión sobre el propio ejemplar manuscrito que tenía Isabel la Católica en su cámara, lo cual ligaba al joven Carlos con los libros de Isabel la Católica. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar otra serie de libros que van en la dirección contraria, que están buscando favorecer que el infante don Fernando sea el verdadero gobernador de los reinos hispánicos. Son libros que se dedican especialmente a Fernando el Católico, y ahora veremos el caso último con el que concluiré. Cisneros no patrocina nada sobre Fernando el Católico, mientras que Deza, desde Sevilla, patrocina una serie de relaciones de sucesos que elogian a Fernando el Católico, y luego hay una obra, la crónica del santo rey don Fernando III de este nombre, que se publica en Sevilla en 1516 y que tenemos aquí la portada. Y ya con esto voy a concluir. Voy a concluir porque cuando les he dicho que los libros nos cuentan cosas y a veces nos cuentan cosas que no está escrita en los libros, este sería un caso de ellos. Aquí tenemos el ejemplar, el único ejemplar que ha conservado la portada. Hay una segunda edición de 1526 que se hizo también en Sevilla, pero curiosamente ya pensada para las bodas de Carlos V e Isabel. Y vuelven al tema de Fernando III el Santo como monarca castellano que los reyes, Carlos V, debe de tener como modelo. Y la reimprimen en 1526 con la misma portada. Y en 1516 la imprimen. Y si vemos la portada, que no ha cambiado en esta edición de 1516, el único ejemplar que conserva la portada se encuentra en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, hay elementos que son extraños. Lo primero, que la obra está dedicada al, digamos, gobernador militar de la ciudad, Fernando Enríquez, con la excusa de que se llama Fernando. Ya sorprende, bueno, pues se llama Fernando, pero bueno, vale. Pero si volvemos a la portada, pues resulta curiosa la portada. Claro, esta portada normalmente es para que hagamos el juego de la trampa que hay en la portada.
Normalmente los bibliógrafos nos hemos llevado por lo que es habitual. Un libro, perdón, he vuelto a dar, un libro, vamos para atrás, vamos. Un libro que se suele describir como el autor entregando su libro al rey. Bueno, eso, una primera mirada nos puede hacer suponer que sí, el autor que entrega el libro al rey, pero eso no es lo que se está representando ahí. Sí, hay un rey, pero el libro no está dedicado a ningún rey, está dedicado a Fernando Enrique. Hay un rey, sí, pero ese rey es Fernando III el Santo, lo que es la estatua o la imagen que está presidiendo la escena. Pero no se dedica el libro a Fernando III el Santo. Es más, los frailes, el traductor, no es un traductor, es, digamos, el editor crítico, con un manuscrito que está en la Catedral de Sevilla y lo arregla, Cortegana, pues está entregando el libro. Con una mano está señalando a la estatua. Dice, esta crónica es la de Fernando III el Santo. Eso es lo que está haciendo. Es el lenguaje corporal que él está empleando en el grabado xilográfico. Pero no se la está dando a la estatua. ¿A quién se la da? Se la da a este personaje. Le damos a este personaje. Este personaje, dice, nobles que hay allí, bueno, nobles que hay allí que están de paseo, no. Le está dando el libro a este personaje que además estira la mano para coger el libro. Pues esto nunca se había visto al describir la portada. Ese personaje es Fernando Enrique. Fernando Enrique es un noble de 50 años. Ahí tenemos a un noble de 50 años. Quizás Fernando Enrique sea la persona que hay detrás, que además también está diciendo Fernando el Católico, Fernando el Santo, está señalando con el dedito a Fernando el Santo, para arriba. ¿Quién es ese personaje que está cogiendo el libro? ¿Su altura es semejante al resto de los personajes, al que tiene detrás o a los que se están inclinando ante él? Su altura es menor. Nos está hablando de una persona joven. ¿Por qué se inclina a Cortegana? Ese gesto no lo haces ante un noble. Ese gesto lo estás haciendo ante una persona real. ¿Qué persona real es la que aparece en la portada? Si no aparece ninguna persona real en la dedicatoria. Vale, volvemos aquí, y aquí había hecho este movimiento. Ahí tenemos a Fernando, la estatua. Ahí tenemos a Cortegana y otro fraile entregando el libro. Y ahí tenemos finalmente a quien lo recibe, ese niño adolescente. Podríamos pensar que era Carlos V, pero claro, esto lo imprime en Sevilla, de donde es arzobispo Deza. Deza no es partidario de Carlos V en este momento, es partidario de Fernando, porque Cisneros es partidario de Carlos. No solo por eso, es partidario de Fernando. ¿Quién puede ser? Bueno, pues solo puede haber una persona. Fíjense ustedes en la imagen del grabado xilográfico, vean ustedes los retratos del infante don Fernando, este es el que aparece en la crónica, vean aquí a Fernando en otro grabado posterior, es que no son fotos de DNI de ahora, ¿no? Pero es evidente que se trata de Fernando. ¿Por qué el libro iba dedicado al infante don Fernando? En 1515, Fernando, el infante, se dirige hacia Sevilla acompañado de su abuelo. Fernando el Católico muere en Extremadura, en Madrigadejo, le da allí el último patatús y muere. Pero claro, en Sevilla están esperando a recibir al rey y al infante, que piensan que va a ser el gobernador. Y hacen esta edición, claro, a un rey Fernando y a un infante Fernando, qué mejor que dedicarle la crónica de Fernando III el Santo. Aparentemente, ¿qué problema político hay? Claro, el problema político es que muere Fernando. ¿Y qué hace Cisneros? Manda inmediatamente a tropas a Extremadura para que al infante no lo secuestre la nobleza y le proclamen gobernador y le llevan a Alcalá de Henares relativamente detenido. ¿Qué pasa en Sevilla? ¿Se puede imprimir ahora el libro dedicado al infante don Fernando como modelo, el mejor monarca castellano? ¿Qué mensaje estás transmitiendo políticamente? Que apoyas una rebelión a favor de Fernando. El impresor cambia la dedicatoria y entonces decide buscarse otro Fernando y aparece ese Fernando Enrique, el alcaide de las armas de Sevilla. Pero claro, el grabado era tan bonito, había costado tanto, que el grabado no se cambia. Y el libro, su grabado, nos está contando una historia política
conflictiva, que a los lectores de entonces probablemente se dieron cuenta y que hoy, 500 años después, podemos recuperar como una delicia para todos ustedes. Y ya con esto concluyo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo a nuestro conferenciante? Bueno, pues, señores, damos el acto por concluido, ¿no? Ahora nos tomamos una copeja. Al vino. Que es buenísimo para la salud.